Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Esta imagen no necesita casi presentación. No, 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 Y no. Este hombre es inconfundible. nada, nada, Señor Damon. Damon, Kaka, muy bien. Seikima 2. Y bueno, es el segundo single de este nuevo disco que han sacado hace pues algunos meses, pocos meses. Así que bueno, dicen que candidato a ser el álbum del año, ¿no? Según en qué sitios en la escena japonesa. Así que, bueno, eh, creo que lo que vimos anteriormente fue un videoclip de esta parte, Sí. digamos, esta última etapa que tienen. O más reciente etapa, no es la última, porque el grupo tiene pinta de continuar muchos años. Pero bueno, vamos allá, se llama em, Next is the Best. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Next, it's a迷うことなく進めるやつには最初の犠牲者のフラッグが立ってる頭使えよ見極めるのさそういうお前は次の獲物になる切り捨てごめんの広い命舞い散る世界見届けるために We are back to the mad world 戦いのヴァンガードそうさこれは last time We are back from hellbound 今も続く prelude ずっと目指すものは Next is the best 迷うことなく進めそのまま今さら曲げてどうなるもんじゃない Madre Alucino, mía. alucino con ellos porque, a ver, ¿qué edad puede tener Damon Kaka? Creo que 60 y algo, ¿no? Es decir, Pues cerca de los 70. no, yo no creo que son más cercanos a los 60 que a los 70, pero bueno, pero mantenerse a ese nivel, porque de la manera que ha comenzado con ese agudo y tal, ¿sabes lo primero que he pensado? Es muchos grupos que nosotros hemos venerado Tú en has pensado lo mismo que yo. en Occidente no son capaces de mantenerse en ese estado de forma con esa edad. Tú has pensado en el mismo que yo. Sí, sí. Admítelo. En Axel Rose. Que debe tener por ahí, deben andar por ahí en la misma edad. Y también Bon Jovi, John Bon Por Jovi, ejemplo, que es otro que se tendría que haber retirado hace 10 años, sí. ¿vale? Y Y que está están ahí en un estado lamentable. Vamos a ser francos. vocalmente, ¿eh? Luego Sí, Bon Jovi, la verdad es que sí. haciendo las obras que hace es un crack No. el tío, ¿eh? Y Axel Rose en el escenario, yo lo vi hace pocos años y fueron 3 horas y media de concierto sin parar. Y el tío lo da todo. Es decir, no está en condiciones, pero el Sí, espectáculo sí, no, no, sí, te lo da. sí. Es decir, Luego la actitud la tiene, pero claro, claro. que ha perdido mucha voz este hombre, ¿eh? Su entrega y su actitud, no hay nada que decir al respecto. Eh, Vamos, me parece que hicieron, no sé si fueron 10 bises. Es decir, una cosa. Pero eh, claro, luego ves a Damon Kaka.
y te vuela hasta la peluca. Claro, a mí, ¿sabes lo que me está volando también la cabeza? Que siempre nos ha impactado y nos ha encantado el aspecto visual. Lo hemos dicho, esto es mejor que Kiss, ¿vale? En muchos sentidos. Y ahora con esta imagen en 4K, ¿vale? Que por cierto, ¿sabes lo que esto es? Fíjate, estamos haciendo aquí un viaje en el tiempo, porque me estoy imaginando si lo estáis viendo ahora mismo con marcas de agua o no, ¿vale? Porque como últimamente están bloqueando muchos vídeos, Muchos vídeos, sí. recordemos, vídeo que veáis en marcas de agua, iros al Patreon, que Que está sin marca, ¿eh? en poco tiempo estará sin marcas de agua, ¿vale? Porque, claro, bueno, os podéis registrar gratuitamente y lo tendréis, ¿vale? Porque otra cosa muchas veces es difícil, ¿no? Que no termino yo de entender el por qué, porque nosotros lo que hacemos básicamente es analizar, comentar, estamos aportando cosas distintas a lo que es simplemente la visualización del contenido. eh, Sí, lo bloquean, pero Claro, fijaros que de una canción de 4 o 5 minutos hacemos un vídeo de 15, de 20 o de más. Es decir, que 3 o 4 veces depende de lo que, más, depende de lo que nos enrolle. claro, es decir, mínimo 3 veces o 4 veces más del tiempo del vídeo estamos comentando. Es decir, que realmente no tiene mucho sentido por parte de algunas productoras, ¿vale? Muchas veces no tienen ni que ver los artistas, son Claro, claro, son productoras las que son productoras. muy celosos de su contenido. Pero aquí lo que estamos haciendo es ir aportando cositas. 62 años tiene Damon Kaka. Lo acabo de ver. Pues mira, ¿eh? Bueno, pues hay cosas que me gustan. Bueno, para empezar, el tema de la guitarra, que ya veo que el sonido ha ido cambiando. Ya es un tipo de distorsión más moderna. Eso también está bien, que se vayan, digamos, acoplando y adaptando a los Sí, claro, van modernos, evolucionando y al claro, final. conservando su sonido. Me gusta bueno, son guitarras abiertas, son brillantes, siguen siendo contundentes en los versos. Sabemos que son guitarristas que tienen mucho de virtuosismo, ¿vale? Porque pueden hacer básicamente lo que les dé la gana. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Con Seikima. Eh, Me encanta el bajo, tiene una presencia. am, Ishikawa, ¿no? Era el Sí, bajista. Buah, tiene un cuerpo el bajo marcando bien los tiempos, reforzando los riffs de guitarra. No es un bajista que le guste sobresalir en exceso, pero siempre está ahí, está ahí, está. ¿sabes? Se le está presente, ¿eh? Está presente, efectivamente. Siempre le tienes ahí en el rum rum. Sí, sí, es que, bueno. Es que además tiene una presencia imponente, es que te mira Ichikawa y dice tú, uff, a sus órdenes. Madre mía. Eh, Después, ¿cómo era la batería? Yuzawa. Si me equivoco en los nombres, me lo ponéis en comentarios, ¿vale? Porque como ha habido algún cambio de formación, ¿no? Durante estos años. Sí, bueno, Claro. em, Me gusta muchísimo porque es un batería que está con muchos cambios de ritmo. Las transiciones que hace son súper claras. También es un batería que tampoco es que le guste, digamos, hacer mm, mucho virtuosismo, digamos, a nivel rítmico, sino que hace lo que tiene que hacer para mantener el pulso de la canción, para mantenerlo rítmicamente, pero cada vez que hace las transiciones o un juego de platillos o lo que sea, es para quitarse el sí, sí. sombrero. Y, y por último, la voz de Damon, que mantenga esa potencia, esa claridad y ese registro. Yo he hecho así, digo, cuando yo hago así, digo, es que está llegando a un tono súper complicado con su edad, ¿vale? Es decir, Claro, es que ese es el tema. Por eso hemos dicho antes lo de Axel y lo claro, de. cuando al principio hacíamos alguna reacción de ellos así antigua.
y decían, no, pues siguen dando conciertos y tal. Y yo pensando, uff, a ver en qué estado de forma estará este hombre con la edad que tiene. Y claro, Claro, pero te preguntas eso porque como los que normalmente seguíamos están bastante perjudicados, sí, pues efectivamente, siempre piensas lo mismo. claro. Pero aquí ya estamos viendo que está en un estado de forma. De hecho, como es comentarista y es locutor, creo que, o actor de doblaje, era Mira, eso puede resolver muchas cosas en cuanto a capacidad a de cuidarse la voz, darse claro. la voz, dicción, gestión del aire. eh, claro, al final, si trabaja todo el tiempo con la voz, no solamente cantando, pues ayuda mucho a cuidarse en condiciones. Después, si tiene un estilo de vida saludable, que hay artistas que a pesar de lo que parezca, son muy sanos, ¿no? Por ejemplo, Bruce Dickinson, por ejemplo. Bruce Dickinson. Bruce Dickinson es un tío que corre 14 kilómetros diarios, que hace esgrima, que se cuida, Y, que, y con todo y con eso tuvo no un fuma, cáncer de garganta, ¿no? no fuma y tuvo un cáncer de garganta. Ojo con los fumadores pasivos. Después también en Kiss, ¿cómo se llama el bajista, tío? Se me ha ido. Gene Simmons. Gene Simmons también es un tío que se cuida muchísimo y no lo aparenta. Vamos a decir la verdad. Es decir, Sí, está el pobre pero se cuida, pero se cuida. bastante arrugado, pero bueno, Mm, que oye, que en el paso del tiempo, claro. mientras no te metas Botox y te hagas, como por ejemplo un presentador que he visto hace poco, que parece Calamardo cuando se arregla la cara, el de Bob Esponja, que parece que se queda ahí todo guapete y tal, pues se parece a Calamardo. Claro, hay que ir con Si, la edad que si tiene. os operáis, operaros en un sitio que os lo hagan bien. Claro. Que luego aquí en España tenemos casos que te dejan sin nariz o te No, dejan sí, sí. te acabas pareciendo a un pez. Como los dibujos animados, ¿no? Que no sea un cirujano eh, marca Acme. Eh, Sí, o ¿cómo se llamaba el de los Simpson? El mexicano creo que era. sí, bueno, sí, vale. Bueno, es que Que era también muy, claro. muy barato. En fin, que hay que ir con la edad y no pasa nada. Mira, Yo es que siempre he dicho, ¿para qué te vas a operar? claro. Tiempo pasa para todo. Que estás más arrugado, pues mala suerte. ¿Qué le Claro. vamos a hacer? Pero sí da igual, mira. Y hay gente que tienen edad y están estupendas. Mira, estoy pensando en Keiko. eh, Por ejemplo. lleva fenomenal. Bueno, pero es que poner ejemplos de asiáticos, africanos, o gente de color es complicado. ¿Por qué? Porque tienen más belleza que nosotros. Porque tienen una genética alucinante. Son más bellos que nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? A nosotros como te dé un poco más el sol de la cuenta, ya estás arrugado como una uva. Así que es lo que hay, es una genética. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Claro, que Bien nos por quiten ellos, lo bailado. bien por ellos que tienen mejor genética que nosotros. Efectivamente, Bueno, nos estamos desviando. Vamos para atrás. como siempre, ¿eh? Oh, ya, ya, eso es lo que tiene. Bueno, amigos, continuamos. そのまま今さら曲げてどうなるもんじゃないただの負けでも価値ある負けに変えてきたんだ Wrong and winding road 時代は変われど生きるためにもがき続ける明日を探して We are back to the mad world 聖域を超えて Playing it loud 響け brand new sound We are back from hellbound 終わりのない attitude So bound 刻むこと
目指すものは Next is the Madre mía, tengo todos los pelos de punta. Son impresionantes, David. Esto habría que verlo en directo. Sí, bueno, Aunque están en directo, pero será claro. el em, sonido de estudio. sí, 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 sí. Te iba a decir que, bueno, lo que es el significado o el contexto de la canción, al final, lo que es un mensaje positivo, ¿no? De progreso, de que siempre se puede hacer mejor. Esto va mucho con la filosofía también de Japón, eh, que los admiro mucho. Por eso, una mirada siempre hacia adelante es que todavía se pueden sacar más fuerzas de lo que uno se cree. Y está guay, ¿no? Porque es una banda que da ejemplo de ello, ¿no? Es decir, esta banda, pues llevan 40 y tantos años, ¿no? De banda. Y claro, fíjate la cantidad de canciones, de tipos de canciones, em, bueno, y además de cómo se han reciclado y renovado, han adquirido, como he dicho, un sonido moderno, Moderno. conservando su esencia. Sí, ¿Eh? sí. em, y me parece impresionante. Bueno, esta gente son prácticamente contemporáneos de Kiss, ¿no? Son Eh, incombustibles. porque creo que empiezan en el 82 y Kiss unos años antes, ¿no? Creo que sí. Ah, no, no, sí, sí, sí. Kiss 9 años antes. Vale, pero no tengo claro si la estética de Kiss, de cuando se empiezan a maquillar, Yo empieza... creo que la estética, de hecho creo que lo dijeron en una de las primeras canciones que reaccionamos de Seikima, que aquí se maquillaron por el teatro Kabuki, que debían ser muy fan y al final acabaron maquillándose ellos también, Claro, claro. pero Am, lo de esta gente de verdad claro, es que es increíble, ¿eh? sí, Kiss creo que también, aparte de lo que tú dices, claro, había artistas como que ya se maquillaban como Alice Cooper, como... ¿Tú te acuerdas de los New York Dolls? Ah, no. Bueno, pues también otra... mm, había otro también que de hecho creo que denunció a Kiss por el tema del maquillaje, King Diamond. King Diamond, sí. Sí, sí, creo que hubo una pelea ahí por... Además lo estaba pensando, digo, King Diamond también iba a ir maquillado. Claro, claro, que hubo ahí un rifirrafe de... Y al final, bueno, la forma de maquillarse de King Diamond no tiene nada que ver con la de Kiss, Con pero la de Kiss, claro, aún así, como, efectivamente. como si él dijera, no, el único que tengo derecho a maquillarme la cara soy yo. Tonterías. Bueno, Si es que, pero te digo una cosa, la estética, ya aparte del nivel musical, ¿no? La estética de Sekima 2 me parece mucho más elaborada y sí, visualmente atractiva que la de Kiss. Me gusta mucho más. ¿Qué pasa? Que Kiss se ha vuelto muy icónico, pero porque Seikima no ha tenido esa proyección internacional como Kiss, porque efectivamente, porque si la hubiera tenido, yo creo que se los come. se los come, se los come. Eh, totalmente, se los come. Así que, bueno, pues ahí queda la cosa. Muchísimas gracias, Jadesillo, por traernos a Seikima. Has tenido todo un acierto en que podamos reaccionarlo. Y lo repito, si da la casualidad de que este vídeo está con marcas de agua y no se ve todo lo bien que se debería de ver, pasaros por el Patreon, que si no es ahora mismo, en breve lo tendréis, sin marca de agua. Bien, bueno, pues muchísimas gracias.
por todo el apoyo. Ya sabéis, si os ha gustado, se agradece un like. Suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campana y así os avisan de todas las reacciones que vamos haciendo. Dos formas de apoyarnos, el Patreon y haceros miembros del canal. Haceros miembros del canal es con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. En el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 subimos contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para que te puedas hacer miembro del canal o hacerte Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.